¿A qué se llama el siglo de oro de la literatura? Se llama a una época en que en un país determinado ha habido tal cantidad de escritores que han cubierto todos los géneros literarios. Géneros, hablamos de poesía, novela, historia, etcétera. El país que ha tenido el siglo de oro más extraordinario ha sido España. Su siglo de oro fue en el siglo XVI, cuando España desarrolla todos los géneros sabidos y por haber, y hasta géneros desconocidos en ese tiempo. Piensen que es la época en que existen al mismo tiempo la poesía mística de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz, junto con la Celestina, que es por primera vez en la historia de la humanidad que aparece un libro en que el personaje principal no es el personaje bueno, lleno de virtudes y cualidades, sino una vieja sinvergüenza, prostituta, buscona, pero que además tiene una característica: le cae bien a uno, pueden creer. Yo recuerdo a mi profesor de literatura que nos decía, es que quien no le encuentra el atractivo a la madre Celestina es que no entendió el libro. Yo creo que a la edad que tenemos bien podíamos volverlo a leer porque de veras que es fascinante. Entonces, España desarrolla todos esos géneros, como les digo, está la novela con Cervantes, está la poesía con Gutiérrez de Cetina, está la épica, pues la época en que se escribe aquella famosa historia sobre la conquista de Chile, y en fin, abarca todos los géneros. Pero el siglo siguiente, el país que va a tener el mayor desarrollo literario va a ser Inglaterra, en la época de la reina Victoria. Lógicamente, Inglaterra tuvo su época de gloria cuando la reina Isabel I, pero solo tiene un representante, que es William Shakespeare. Es cierto que hay otros, pero no tienen la categoría y la calidad que tuvo Shakespeare. Entonces, Victoria llega al trono así como llegaron los reyes católicos, de chiripa. A ella no le tocaba el trono. El rey Jorge III, que era el que reinaba en Inglaterra cuando la independencia de los Estados Unidos, él es el de la guerra del té, tiene 7 hijos, pero de los 7, 3 heredan el trono después que él se muere. Pero los 3 se mueren sin tener descendencia. Y entonces el papá de la reina Victoria, que era de los hijos menores, considerando que nunca le iba a tocar el trono, se fue a vivir a Alemania. Ahí se casó con una princesa alemana, una vieja insoportable, y entonces de la noche a la mañana a Victoria le toca el trono cuando tiene 18 años. Ella lo cuenta de una manera bien divertida. Dice que ella estaba dormida y llegó su mamá, porque la mamá era tan dominante que dormía con su hija, aunque la hija tuviera 18 años, y la llegó a despertar y le dijo, te busca el arzobispo de Canterbury y el primer ministro. Y ella dice que salió así como estaba, en camisón y bata. Y cuando entra, los dos se postran de rodillas y le declaran que ella es la reina de Inglaterra. La primera decisión que toma es sacar a la mamá y ocupar ella un cuarto diferente, ¿verdad? Ya que ella era la reina. Entonces la coronan y se casa con su primo Alberto de Sajonia, a quien ella ya conocía porque había vivido en Alemania, y resulta un matrimonio de amor, así una historia romántica. En el año 1877 es declarada emperatriz de la India y esta es la época de mayor bonanza económica en Inglaterra, porque es cuando tienen todo el comercio con la India y con todos los países asiáticos, ¿no? Es cuando empieza la producción de té, de algodón, y también es la época del opio, ¿verdad? Que Inglaterra genera unas cantidades enormes de dinero a través del opio. Entonces, lógicamente, es una época donde surgen cantidad de escritores porque el clima económico es muy bueno. Los representantes dice abarcan todos los géneros y varios estilos literarios. Comienza con el romanticismo, porque acuérdense que esta época de la reina Victoria es el siglo siguiente a la Revolución Francesa. Entonces, durante la Revolución Francesa, como estamos hablando del racionalismo, no se da lugar al sentimiento, no existe más que la razón, lo que no pueda ser demostrado por la razón no existe,
Entonces, por lo tanto, todos los géneros literarios basados en el sentimiento, como puede ser la novela y la poesía, desaparecen en la época de la Revolución Francesa. Lo único que queda es el ensayo, porque es aquel género literario que demuestra la opinión del escritor. Es decir, es como, digamos ahora, las páginas de opinión de los periódicos. Es un ensayo porque está generando la opinión del escritor. Pero, como todo en la vida, es la ley del péndulo. Entonces la gente se harta de ese tipo de literatura tan racionalista y entonces comienza el género opuesto, el romanticismo. ¿Cuáles van a ser las características del romanticismo? Los personajes principales son perfectos. Las mujeres son lindas, buenas, virtuosas, nunca les da catarro, jamás les salen espinillas ni nada por el estilo. Y los hombres, todos son guapos, elegantes, corteses, finísimos. El malo de la película siempre es el malo de la película y tiene todos los defectos. Pero lógicamente vuelve el péndulo para el otro lado y entonces llegamos a la época del realismo. Entonces la época del realismo se caracteriza porque los héroes principales son malvados. Entonces ahí podemos empezar a ver, ¿se acuerdan ustedes de Guy de Maupassant, el francés, que tiene aquella historia terrible de la gorda, que se llama Bola de Cebo, y unas historias así negras que uno termina con el corazón hecho leña. Y entonces así va como el péndulo moviéndose. El romanticismo, dice, es consecuencia del estilo anterior. Pero entonces, en esta época, triunfan la poesía, el teatro, la novela, cuentos infantiles, de aventura, de historia, hasta serios tratados de teología. Es el momento en que comienza el Oxford Movement en Inglaterra. Y van a estar todos representados por escritores de primer nivel. Vamos a la poesía. Si pensamos en Lord Byron, es quizá el representante más típico del romanticismo. Es un hombre joven, guapo, de excelente familia, pero con un complejo tremendo porque físicamente era cojo. Pero entonces él desarrolla una vida tremendamente desordenada, llena de aventuras, le encanta el mar, tiene un velero al que, aunque no lo crean, el velero le pone Simón Bolívar, porque él admiraba tremendamente a Simón Bolívar y soñaba casi con trasladarse a Sudamérica para ayudar. Entonces, una de sus poesías más famosas es esta, La peregrinación de Childe Harold. Luego tenemos a Percy Shelley, y aquí vamos a ver una cosa. Estos escritores, como pertenecen al mismo núcleo social, son amigos, pero vaya, yo podría decir que estos muchachos y Mary Shelley son como los rebeldes de la época. Entonces hacen unos viajes todos juntos. Por supuesto que ahí hay un desorden de cambiar parejas y todo lo demás, aunque entre los miembros del grupo haya matrimonios. Entonces, Percy Shelley escribe esto, La necesidad del ateísmo, y Mary Shelley escribe a Frankenstein. Fíjense que es por primera vez que entra en la literatura un personaje tan monstruoso como Frankenstein. Dice, es producto de una apuesta con Lord Byron. Dice que estaban en un campamento, no me acuerdo si en Suiza o en algún lugar, que se habían ido de Inglaterra y ahí pasaban bebiendo y fumando porque ya el opio estaba de moda. Y entonces hace una apuesta con Lord Byron de que en una noche, ¿quién puede escribir una novela sobre un personaje no existente? Entonces ella fabrica Frankenstein, producto de un laboratorio y todo lo demás. Luego está Lord Tennyson, que es mucho más serio, que escribe Ulises, no es el otro Ulises que vamos a ver después, y luego In Memoriam. Y luego viene esta pareja, que son una pareja de veras extraordinaria, Robert Browning y su esposa Elizabeth Barry. Estos dos que llegan a casarse son dos personas que pertenecen a dos niveles opuestos de la sociedad. Robert Browning pertenece a la aristocracia, es hijo único, nunca va al colegio porque tiene sus propios preceptores y profesores. Incluso sus papás le han montado hasta un laboratorio de química para que estudie, y a él le gusta muchísimo la lectura y
empieza a escribir poesías. En el otro extremo de Londres, en Barrett Street, en Wimpole Street, vive la familia de Elizabeth Barrett. Esto es lo contrario. Creo que son 7 hermanos. Aquello es un desorden, bueno, no tengo que explicarles, pero todas las que hemos tenido bastantes hijos o bastantes hermanos entendemos cómo es este gran desorden, que aquí las leyes van cumplidas a la mitad, que los niños estos jugaban en la calle, que entraban todos llenos de lodo, que bueno, tremendo aquello. Pero Elizabeth Barrett era una increíble poetisa, entonces ella, mientras estaba jovencita, escribe, pero nada más pues por pasar el tiempo, pero la verdad era que lo que más les gustaba a toda la familia eran las actividades campestres. Entonces montaban mucho a caballo. Y cuando Elizabeth tenía 16 años, se cae del caballo y se daña la columna y se queda pues bastante imposibilitada, no inválida del todo, pero bastante imposibilitada para caminar. Entonces es cuando ella empieza a escribir poesías y las manda a los periódicos y se convierte en una poetisa muy reconocida. Sus poemas de veras que impactan. Y escribe además una novela que ella le pone The Barretts of Wimpole Street, es decir, sus hermanos en la calle donde vivía, ¿verdad? Donde ella cuenta las aventuras de todos los hipotes y todo el cuento. Resulta que un día, por esas casualidades, a Robert Browning le publican en el periódico una poesía. Y entonces Elizabeth, en la columna que ella tenía, hace mención que leyó la poesía esta y que le ha parecido que tiene una factura muy buena y una rima excelente y todo. Entonces él se siente sumamente halagado de que una poetisa que ya es conocida le haya chuleado una de sus poesías y entonces le pide por tarjeta una entrevista porque la quiere llegar a ver para darle las gracias. Ella acepta. Y él empieza a llegar con más frecuencia hasta que se enamoran y él le pide permiso a su papá de casarse con Elizabeth. Automáticamente el papá le dice que no, porque su hija es una inválida y no está preparada para el matrimonio. Entonces, por mucho que intentan, no hay permiso, entonces deciden fugarse. Se fugan, se van a vivir a Florencia, ella se compone, tiene una hija, y ella se muere en Florencia. Pero lo interesante aquí es que la mejor historia de los amores de Robert Browning y de Elizabeth Barrett la escribió Virginia Woolf. Esta mujer que vivió algunos años después, escribe una novela que se llama Flush. Flush es el perro de Elizabeth y se lo lleva cuando se fuga, se lo lleva en una canasta. Pero entonces en la novela de Virginia Woolf, el perro es el que cuenta la historia. Entonces es divertidísimo porque ver todo lo de la fuga a través de los ojos de un chucho, que cuenta primero de qué color son los calcetines que lleva y todo. Entonces es una historia genial. Cada uno de estos van a desarrollar muchísima fama. Vaya, ella ya casada escribe su colección de sonetos, que dice que son los mejores sonetos después de los de Shakespeare. Y él escribe una serie de monólogos que son fantásticos. ¿Por qué? Por ejemplo, en My Last Duchess, Mi última duquesa, es la historia de un aristócrata, el duque de no sé qué horas, que quiere vender su castillo. Entonces le llega un cliente y él empieza a hacer el recorrido del castillo y le enseña las pinturas que hay y los adornos. Y de repente llega ante una pintura de una mujer y entonces él le dice, esta es mi última duquesa, sonriendo como que estuviera viva. Entonces el otro le pregunta que cómo se murió y un diálogo entre los dos, pero es una sola poesía. Y es tremendo porque el duque termina diciéndole que él mató a la duquesa porque ella, a pesar de que él estaba tan enamorado de ella y ella tenía todas las ventajas en ese palacio, la misma sonrisa que le hacía a él se la hacía al jardinero y a toda la gente que llegaba al palacio a llevar verdura, comida o lo que fuera. Entonces él en un ataque de celos la mató. Y el otro monólogo es más complicado porque es El anillo y el libro y es la historia de un hombre que ha sido condenado a muerte y aparecen 5 testigos
y cada uno habla de manera diferente. Entonces, eso en una sola poesía de veras que se requiere una capacidad tremenda. Entonces, estos dos escritores pues tienen un puesto muy importante. La novela, vaya, ahí sí que abundancia. De Walter Scott está Rob Roy, El Conde de Leicester, Ivanhoe, Charles Dickens, Historia en dos ciudades, Oliver Twist, David Copperfield, Great Expectations. Aquí podríamos decir que cada uno, aunque todos entran dentro del género novela, cada uno tiene como un estilo distinto. Por ejemplo, Walter Scott, su característica es hablar del pasado, así como El Conde de Leicester es la época de la reina Isabel, Ivanhoe la época de los normandos, Rob Roy lo de los escoceses. Pero es como una novela enfocada hacia exaltar los valores patrióticos. Se considera pues como una cosa más bien histórica. En cambio, Charles Dickens entra ya en el género del realismo. Charles Dickens lo que va a hacer es una denuncia social de las condiciones tremendas de los obreros ingleses en la época de la Revolución Industrial y el hecho de que los niños trabajaran en ese tiempo. Entonces son pero niños digo de 7 y 8 años, ¿verdad? Entonces eso es lo que vemos tanto en Oliver Twist como en David Copperfield. William Thackeray tiene una novela totalmente excepcional, que es Vanity Fair, Feria de Vanidades se traduce en español, y yo les pongo ahí Becky Sharp, porque ella es la protagonista, uno de los personajes más extraños de la literatura, porque es una mujer bella, buenísima, simpaticísima, que le cae bien a todo el mundo, pero es mala de corazón y tremendamente envidiosa. La novela empieza con que ella, que es una huérfana, que ha sido recogida por caridad en ese colegio de niñas elegantes, se hace amiga de la niña más rica del colegio, que se llama Amelia, y cuando se gradúan, entonces Amelia decide llevársela a su casa porque no tiene dónde ir y ella la ve como una hermana. Y claro, Becky Sharp llega a vivir a la casa de Amelia, le quita el novio y se casa con el novio de Amelia. Y ahí es el principio de la novela, ¿verdad? Luego tenemos todo lo que hoy está tan de moda otra vez. Jane Austen con un montón, ahí solo puse 2, Orgullo, Prejuicio y Emma. Charlotte Brontë con Jane Eyre, que si la leyeron alguna vez, yo creo que es de las novelas inolvidables y si no la leyeron vale la pena leerla. La Emily Brontë con Cumbres Borrascosas. Acuérdense que estas dos niñas eran hijas de un pastor evangélico. Entonces ellas se habían criado en ese lugar cerrado que era la rectoría y cosa rarísima, las novelas son de un desarrollo de pasiones escondidas tremendas. La Cumbres Borrascosas es una cosa, pero de veras tremendamente dramática que uno piensa, como a estas niñas se les ocurrió tanta cosa de conocimiento del ser humano y todo lo demás. Luego está George Eliot, que en realidad se llama Mary Ann Evans, pero que tiene que escribir bajo el seudónimo de hombre, porque si no, no le publican nada. Robert Stevenson, que se va por el lado de las novelas de aventuras, La Isla del Tesoro, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es la época de Sir Arthur Conan Doyle, las aventuras de Sherlock Holmes, que si las leemos ahora todavía son fascinantes. Y luego Lewis Carroll, que se tiene Alicia en el País de las Maravillas y A través del espejo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo esto que tenemos aquí, todos son escritores de primer nivel y todos crecieron y vivieron pues prácticamente en la misma época. El teatro victoriano es una cosa genial. ¿Por qué? Porque tiene dos protagonistas extraordinarios, ¿verdad? Así como que ellos dos solo llenan toda una época. Oscar Wilde es uno. Este hombre tiene una personalidad totalmente extravagante, es un exhibicionista. Si uno ve fotos de Oscar Wilde, asusta. De repente aparece con un abrigo largo y aquí como un adorno de conejo, después unas corbatas estrafalarias, unos pantalones rayados o con flores, bueno, una cosa terrible. Su mamá era así, él de su mamá hereda todas estas extravagancias para vestirse. La mamá había sido de las principales impulsadoras del movimiento sufragista inglés, ella de las que luchaba por el voto femenino. Oscar Wilde además tiene un estilo de literatura que choca con el puritanismo y el sentimentalismo victoriano. Por ejemplo, él va a ridiculizar la sociedad inglesa de ese tiempo.
de una mamá que cuida mucho a sus niñas y que le explica cómo se mueve el abanico, pero que la niña ya se acostó con el novio y después se fue con el jardinero. Es típico de Oscar Wilde. Y lógicamente, como era homosexual, tiene un pleito legal con el marqués de Queensbury, porque el hijo del marqués de Queensbury, que se llamaba Alfred, es su amigo íntimo. Fíjense que prácticamente él como que tiene reminiscencias del retrato de Dorian Gray. Entonces él con su amigo íntimo, Alfred, entonces lo acusan de haber tenido relaciones con este muchacho joven y el papá lo condena, lo lleva a juicio. Y entonces el juicio tiene unas características tremendas, ¿verdad? Le dice el fiscal, bueno, se sabe que usted en los últimos años, los amigos que ha tenido han sido fulano, sotano y mengano, y que todos han sido jóvenes y muy guapos. Sí, siempre me gusta rodearme de belleza. Entonces le dice, bueno, ¿y con fulano de tal también tuvo alguna relación sentimental? Claro que no, le dice, era muy feo. Prácticamente eso ayuda a condenarlo, ¿verdad? Entonces va preso en la cárcel de Reading. Ahí en la cárcel escribe una de sus obras más importantes, que se llama La balada de la cárcel de Reading y el De Profundis, a donde él como que pide perdón por sus errores, pero cuando sale, a todo esto, Oscar Wilde estaba casado y tenía 2 hijas. Y cuando sale de la cárcel, pues vuelve a las andadas hasta que se muere. Entonces, sus novelas, sus obras de teatro más importantes son El abanico de Lady Windermere, Un marido ideal, Una mujer sin importancia y La importancia de llamarse Ernesto. Los diálogos son excepcionales. Lógicamente, él mantiene una lucha con el otro gran titán del teatro, que va a ser Bernard Shaw, a tal grado que se cuentan unas historias. Bueno, voy a contarlas de Oscar Wilde. Primero, dice que después que, antes de que entre al juicio por Alfred, acuérdense ustedes que así como sale en Mi Bella Dama, el teatro en Inglaterra tiene alrededor el mercado. Entonces dice, iba saliendo Oscar Wilde de una de las representaciones rodeado de admiradores y admiradoras, porque lógicamente las obras de teatro de Wilde eran un éxito rotundo. Entonces ahí lo estaba esperando el marqués de Queensbury para humillarlo. Y entonces dice que ha recogido de los restos de verdura del mercado y ha hecho un ramo a donde hay lechugas podridas, coliflor podrido y un montón de basura prácticamente. Y cuando sale le dice, señor Wilde, creo que su talento merece que yo le entregue este reconocimiento, y se lo da. Y entonces Oscar Wilde lo coge, se lo acerca a la nariz y le dice, gracias, mi lord, cada vez que lo huela me voy a acordar de usted. Es decir, la típica respuesta rápida, pronta y ofensiva, ¿verdad? Vaya, el retrato de Dorian Gray, pues ya vimos cómo es. Y luego tiene una serie de cuentos infantiles preciosos, como El príncipe feliz, El de la golondrina, El gigante egoísta, El jardín secreto, etc. Entonces, este va a ser uno de los grandes representantes del teatro. El otro va a ser Bernard Shaw. Este hombre es lo contrario de Oscar Wilde. Es agnóstico. Oscar Wilde dice que era católico. Entonces, este es agnóstico, asceta, vegetariano y abstemio. Y él dice, un hombre de mi intensidad espiritual no come cadáveres, por eso es que no come carne. Y él se considera a sí mismo el escritor más grande de su época. Usó el teatro como medio para expresar sus ideas políticas con un lenguaje incisivo y una actitud satírica. Sus dramas son algunos agradables, otros son desagradables y hay otros para los puritanos especialistas. Acuérdense que él es el autor de Pigmalión, que es la base para Mi Bella Dama. Santa Juana va a ser una nueva interpretación de Santa Juana de Arco, y Pigmalión es el que le hace candidato al premio Nobel. Lo más divertido de Bernard Shaw es que él detestaba a Churchill a muerte. Entonces, una de los diálogos entre los dos es el que yo les he puesto ahí. Bernard Shaw le escribe a Churchill y le pone, venga al teatro con un amigo,
si es que tiene alguno. Y Churchill le contesta, acudiré a la segunda presentación si es que la hay. O sea que ahí en 2 frases se insultan de la manera más elegante y más fina, ¿verdad? Los dos son geniales. Esto es parte de un movimiento religioso que causó mucha impresión en Inglaterra en ese tiempo. Acuérdense que Inglaterra tiene la religión anglicana desde la época de Enrique VIII, entonces aquí estamos hablando ya de 300 años de anglicanismo. Y entre los más destacados teólogos anglicanos está John Henry Newman. Entonces él decide que quiere escribir una obra a donde demuestre que la religión anglicana es la verdadera, fundada por Jesucristo, y que puede trazarse la sucesión apostólica, es decir, el actual primado de Inglaterra desciende directamente de los apóstoles. Entonces, en la Universidad de Oxford funda lo que se llama el Trinity College, que es pues todo un grupo de teólogos, para comenzar el Oxford Movement. Dedica toda su vida a demostrar, dice, que la iglesia anglicana posee la sucesión apostólica y que el Papa de Roma es el anticristo. Empieza a estudiar desde el principio los padres de la iglesia, el concilio de Trento y todo, y después de años de estudio, descubre que no, que la iglesia anglicana pierde la sucesión apostólica y que la iglesia católica es la que la tiene. Entonces pide el bautismo en la iglesia católica, se lo nombran cardenal, es beatificado en el año 2010 y luego fue canonizado por Benedicto XVI en su viaje a Londres reciente. Sus escritos pues son relacionados con sus estudios. Uno se llama la Apología Pro Vita Sua, y lo que está abajo es lo que él pidió que le pusieran en su epitafio, en su tumba: del paso de la sombra a la verdad. Entonces es un personaje pues que en la historia de Inglaterra juega un papel importantísimo, precisamente por los estudios teológicos que realizó. Y aquí es alguien que no escribió nada nunca, pero créanme que es, yo creo que una de las figuras más impactantes de toda la historia de Inglaterra. Jenny Jerome Churchill. Ella es la mamá de Sir Winston Churchill, por supuesto. Ella es gringa. Su papá es Leonard Jerome, un millonario de Nueva York. Leonard Jerome es el que funda la Bolsa de Valores en Nueva York, es el que crea el principal hipódromo. Es decir, es un hombre que tiene muchísima injerencia en la política, en la vida social y en la banca de Nueva York. Pero era un hombre sumamente inquieto en cuanto a mujeres. Se casa y tiene 3 hijas. Las 2 hijas primeras son rubias y ojos azules. Y Jenny resulta oscura de piel y de pelo negro y ojos verdes. Ella después dice que ella ha investigado su árbol genealógico y que uno de sus antepasados se llevó a una india Sioux y que por eso es que ella tiene esas características. Pero entonces el señor Jerome decide que lo que más le conviene es que sus hijas se vayan a estudiar a Europa, y con su mamá las manda a las 3 a Francia, a la corte de Napoleón III. Las señoritas Jerome brillan en la corte de Napoleón III, les caen montones de pretendientes, porque así como sale en la historia aquella que vimos en aquella serie fabulosa, en que las gringas con plata llegaban a casarse con ingleses quebrados, ¿verdad? Entonces prácticamente es una de las estrategias normales en la época. Entonces ellas brillan durante un tiempo en la corte de Napoleón III, hacen amistad con la emperatriz, que es Eugenia de Montijo, una española, pero en eso viene la guerra franco-prusiana, en que el emperador es depuesto, y entonces ellas se mudan a Inglaterra. Lógicamente, llegan al mismo ambiente aristocrático y real que han tenido en Francia. Y muy recién llegadas, dice, en Inglaterra, las invitan a una recepción que el príncipe de Gales le va a ofrecer al heredero del zar de Rusia en el yate real. Entonces aquí llega el zarevich de esa época,
estamos hablando 1870, 75, por ahí. Y entonces la señorita Jerome y su madre son invitadas a la recepción en el yate, y en ese momento ella conoce al Lord Randolph Churchill. Debemos recordar que los Churchill son una familia que ha entrado a la aristocracia desde la época de la reina Ana. Acuérdense que después de que se decapita al rey Carlos I por Cromwell, cuando muere Cromwell y llega la restauración monárquica, entonces ponen de heredero al trono a un príncipe holandés. Digo, la heredera es la reina Ana, pero los ingleses tienen miedo que la reina Ana se vea presionada y pueda volver al catolicismo. Entonces la casan con el príncipe Guillermo de Orange, que es un holandés 100% protestante, pero él se casa con ella con una condición de que no sea el príncipe consorte, sino que sea rey. Entonces el reinado se llama, perdón, no es la reina Ana, es Mary, porque las dos son reinas, primero Ana y después Mary. Entonces el reinado se llama de William and Mary, y si ustedes se acuerdan, en Estados Unidos hay un college famosísimo que se llama de William and Mary. Entonces, la reina Mary, como antes la reina Ana, ha tenido una ayudanta que se llama Sarah Churchill, que está casada con un soldado que ha tenido grandes éxitos en las guerras en Europa, y entonces le dan el título nobiliario de duque de, ay, no me acuerdo, pero es una cosa de Marlborough, duque de Marlborough. Ellos son los antepasados de Winston Churchill. Entonces, el hijo mayor, que es Randolph, es el heredero del título. Lógicamente, la familia de él se opone totalmente al matrimonio, y la familia de ella también. La familia de él porque dice que ella es una cualquiera gringa que no tiene ningún abolengo, y la familia de él porque dice que él es un gran vago, borracho, y que no le va a dar ninguna seguridad a su hija. Entonces deciden fugarse, se van para París y se casan en la embajada inglesa en París, y ahí se casan también por la iglesia. Lógicamente el matrimonio va a ser un desastre, ¿verdad? Pero Jenny Churchill es una mujer tan inteligente que se gana a la sociedad inglesa, porque además es una mujer que tiene todas las virtudes y todas las cualidades. Tuvo 2 hijos. Y los 2 niños estudiaron en una academia, estuvieron internos 7 años, y Jenny solo llegó a ver a sus hijos en esos 7 años 2 veces. Miren, cuando uno estudia la historia de Winston Churchill, uno no entiende por qué eso bota todos los principios y todo lo que uno entiende de que va a influir en la educación de un hijo. Winston Churchill debía de haber sido un fracasado, dada la manera como fue criado. Una mamá escandalosa, con amores por todos lados, un papá constantemente borracho, pleitos en la casa. Al niño no le fue muy bien en la academia porque no era muy dado a las letras, pero más bien a la milicia. Entonces dice que tenía como 1500 soldaditos de plomo, y se había leído ya todas las campañas de Julio César y todas las campañas de Napoleón Bonaparte. Jenny, por su lado, se convierte en un referente de la moda y de la elegancia de la corte inglesa. Por supuesto que ahí la vemos con su atuendo de montar a caballo, pero ella prácticamente atrae a toda esa gente. Lo que les he puesto arriba es el libro que es la biografía de Jenny Churchill, que está escrita por este hombre, Ralph Martin, que es extraordinaria porque da unos detalles impresionantes. Lo que está aquí es la residencia de Jerome en New York, y Jenny fue una mujer bella, inteligente y ambiciosa. Fíjense que ella dice que fue la primera en tener en su casa una planta eléctrica. No había energía eléctrica en ese tiempo, entonces ella se da cuenta a través de su papá, que es un hombre de negocios, que en Estados Unidos ya salieron las plantas eléctricas para generar electricidad. Y entonces pide una para su casa, pero dice que la puede usar bien poco, porque acuérdense que en esta época la gente se traslada en coches de caballos,
y las plantas al ponerlas a funcionar hacen un ruido infernal todavía hoy. Entonces todos los caballos del vecindario se asustaban y salían corriendo a la calle. Entonces le prohibieron a ella por un tiempo que usara su planta eléctrica. Era además una gran concertista. Llegó a Londres Paderewski, ese gran pianista de fama mundial, y ella lo llevó para organizar una función de caridad, porque ella estaba metida en un montón de organizaciones de caridad. Y entonces Paderewski, sabiendo que ella era una buena pianista, la invitó a que participara con él en el concierto a cuatro manos. Piensen qué capacidad tiene que haber tenido ella para esto. Lógicamente, su vida social era tremendamente fuerte, pero ella desde siempre, cuando se dio cuenta que su hijo Winston tenía una gran capacidad, decidió ayudarle. Ese fue el apoyo que ella le dio. Winston empezó trabajando como periodista. Entonces ella consiguió que, a pesar que no daba la edad ni estaba involucrado en cosas del gobierno, logró que fuera como corresponsal a la guerra, no me acuerdo cuál de las guerras fue, pero él fue con él y ella hizo un equipo médico, compró un barco para convertirlo en hospital y todo, y organizó a las damas de la Cruz Roja para que fueran en la expedición a donde iba su hijo para cubrir todo lo que iba a pasar en la guerra. Y así lo fue apoyando. Churchill pronto empezó a escribir. Ella, que tenía amistades por todos lados, ¿verdad? Uno de sus grandes admiradores era un catedrático de universidades de Estados Unidos. Entonces ella logra que a él lo inviten a dar conferencias en Estados Unidos, y entonces él ya empieza a darse a conocer fuera de los ámbitos ingleses. Ella se convierte en amante del príncipe de Gales, que es el hijo de la reina Victoria, que va a ser después Eduardo VII, y con el príncipe de Gales inicia un proyecto maravilloso. La zona donde había estado el Teatro del Globo de Shakespeare se había convertido en una zona descuidada, sucia, con poca higiene. Entonces ella decide convertir eso otra vez como en el mismo lugar como era en la época de Shakespeare. Entonces hacen una colecta por todo Londres, consigue una gran cantidad de dinero, pero en eso se muere el rey, que ya es el rey Eduardo VII, y entonces lo único que logran restaurar es el Teatro del Globo, pero el proyecto era extraordinario. Randolph Churchill, como les decía, el esposo de Jenny, era un hombre que no tenía oficio ni beneficio. Entonces él se dedica a beber, a mujerear, logra una carrera buena en el Parlamento, se convierte en uno de los miembros del Parlamento, y Jenny le ayuda en una campaña para que él se convierta en primer ministro. Pero él, cuando ya tiene la oportunidad, lo han elegido primer ministro, de la noche a la mañana escribe y renuncia al cargo. Jenny no se lo perdona, porque para ella es lo más importante, que su marido llegue a ser primer ministro, porque eso encarrila la carrera de Winston, que puede también ingresar al Parlamento. El hombre, cada día, el Randolph Churchill, adquiere sífilis, pero en un grado tan grande que empieza a afectarle el cerebro y empieza a tener ataques de locura. En este momento, Jenny se ha hecho, entre sus múltiples admiradores, ha tenido dos. Uno en Estados Unidos, pero que le pide que se vaya a vivir ella a Estados Unidos, y eso no lo considera. Pero el segundo es un aristócrata, creo que es el ministro plenipotenciario de Viena, que estaba soltero y que le pedía que se casara con él, que se divorciara de Randolph Churchill. Pero ella considera que por su hijo a ella no le conviene divorciarse en este momento, entonces le da largas al pretendiente del que sí estaba enamorada. Pero entonces un médico le recomienda que para aliviar el mal de Randolph Churchill hagan un viaje alrededor del mundo. Entonces se embarcan, y aquel viaje, que dura 4 meses, resulta un infierno,
porque el hombre tiene esos ataques de locura, se le sale desnudo del cuarto a dar vueltas por cubierta, arma desorden a la hora de los almuerzos o de las cenas, cuando tienen que bajar a puerto, bueno, aquello es un sacrificio, algo espantoso. Regresan a Inglaterra, lógicamente el viaje no le ha servido de nada, y entonces él pasa esos últimos meses prácticamente recluido en su casa. Curiosamente, el pretendiente austríaco se aburre de esperarla y se casa con una de su tierra, y para dolor y tristeza, una semana después se muere Randolph Churchill. Entonces, para Jenny este es un sopapo tremendo, porque por una semana se hubiera podido casar con este hombre. Se casa 2 veces más. Siempre sigue apoyando la carrera política de su hijo. Lógicamente, ya no tenemos que decir todo lo que hizo Churchill. Acuérdense que además de ser un hombre alcohólico, porque amanecía bebiendo, se tomaba no sé cuántas botellas de whisky al día, fumaba no sé cuántos puros, amanecía, dice que en el tren me había mandado a hacer un baño con una tina donde se bañaba con agua helada todas las mañanas, mientras dictaba cartas, fumaba, se bebía el primer trago de la mañana. En fin, vaya, todas las cosas que hizo impresionantes, incluso fue inventor, porque él es el que inventó el tanque para la guerra y otras 100,000 cosas. En Estados Unidos, él fue el primero que en una charla en una universidad habló del peligro de los países que estaban alrededor de la Unión Soviética, que eran pues Hungría y todos estos, y él ahí por primera vez pronunció la frase: esto se va a convertir en una cortina de hierro, frase que designó pues a todos los países del este vecinos de la Unión Soviética. Se murió Jenny de una manera rarísima. Bueno, lógicamente ella iba en campaña política por su hijo y le ayudaba a redactar los escritos porque era sumamente inteligente, ¿verdad? Dice que tuvo excelentes relaciones sociales y una gran simpatía personal. Actividades de beneficio social, un barco ambulancia, era culta, gran conversadora, pianista, periodista, decoradora. Con su influencia apoyó a su hijo Winston en su carrera como periodista, conferencista y político. Intentó revivir el Londres de Shakespeare y su casa estrena electricidad por medio de una planta, ya le expliqué cómo. Fue activista en las campañas de su hijo hasta convertirlo en primer ministro y apoyó sus viajes a Estados Unidos. Sus relaciones amorosas con el conde Kinsky, embajador austrohúngaro, ya decía yo, y con el futuro rey Eduardo VII. Sus últimos años. Viajó a todas las cortes europeas y siempre se relacionaba con la realeza, a todo mundo atraía. Lord Randolph, su marido, muere loco de 45 años, y entonces ella tiene este pretendiente que es Burt Cockram, que es un gran intelectual americano, que es el que apoya a Winston en Estados Unidos como conferencista y es el que quiere casarse con ella, pero con la condición que ella se mude. Estrenando unos tacones altos que eran el último grito de la moda y bajando unas escaleras se fractura un tobillo. Le tienen que amputar la pierna y se muere de gangrena a los 67 años. Un poco triste, ¿verdad? Pero ahí está retratada con sus 2 hijos y es, como les decía yo, una de las cosas que a uno no le entra en la cabeza, como en esas condiciones y con todo eso, Winston Churchill llegó a ser primer ministro de Inglaterra durante las épocas más difíciles. Acuérdense de la participación de él durante la